su tiempo, por sus palabras del Señor. Bueno, Pastor Pedro, mi placer. Y la charla esta mañana está titulada El camino está abierto. Así que abran sus Biblias. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Empezamos en el versículo 50. Capítulo 27, versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Así es como recuerda el apóstol Mateo lo que sucedió en ese día. Él fue testigo ocular, lo vio con sus propios ojos y lo escribió. Esta es la cuenta del apóstol Mateo, como digo, testigo ocular. Él vio los hechos de aquel día. Okay. Vamos ahora al próximo libro de Marcos. Marcos capítulo 15 y versículo 37. Marcos 15, 37. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Esa es la cuenta de los hechos de aquel día a través de la pluma de Marcos. Marcos entrevistó a ciertos que estuvieron ahí, como el apóstol Pedro y otros testigos oculares. O sea que la cuenta que nos trae Marcos de lo que sucedió en el día, la cuenta de la crucifixión, es también a través de los ojos, no los de él, pero de otros. Todos son testimonios de testigos oculares. Una más. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Versículo 44. Lucas 23, 44. ¿Me escuchan bien? Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Otra vez, una cuenta de lo mismo que sucedió en aquel día, esta vez por Lucas. Lucas no estuvo ahí. Él entrevistó a personas que estuvieron ahí durante la crucifixión y él escribió esto casi 60 años después de los hechos de ese día. Cada persona, cada cuenta de la crucifixión de Jesucristo es un poquito diferente, ¿verdad? Cada persona recordó algo específico diferente, de alguna manera diferente. Unos se recordaron que
el centurión dijo, este hombre era el Hijo de Dios. Otros se acordaron que hubo un terremoto que abrió tumbas y salieron tantos que habían muerto, ¿verdad? Otros se acordaron que hubo tremenda oscuridad sobre Jerusalén durante ese tiempo, ¿verdad? Diferentes detalles a través de los ojos de diferentes personas. Sin embargo, todos, sin excepción, se acordaron que la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo completamente. Eso fue eso fue un detalle que todos recordaron, sin excepción. Vamos a ver por qué. Vamos al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 26. Y versículo 31. Voy a leer un poquito del 31 al 34. Éxodo 26, 31. Estas son las instrucciones de Dios que fueron dadas a Moisés para la construcción del tabernáculo en el desierto. En aquel entonces no había un templo construido. En aquel entonces ellos eran todavía nómadas. Habían escapado de Egipto y estaban en el desierto dando vueltas en camino a la tierra prometida. Aún todavía no habían hecho la trazada que hicieron, por la cual tuvieron que quedarse 40 años en este desierto. Todavía estaban, como quien dice, en buenos términos con Dios. Entonces, en versículo 31, le dice a Moisés, haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella, cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantará sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo. Esto es importante, la cortina separa el lugar santo del lugar santísimo y coloca el arca del pacto detrás de la cortina, o sea que el arca del pacto está en el lugar santísimo. Pon el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo y coloca la mesa fuera de la cortina. Y así continúa la descripción. Si continúo leyendo se me duermen, así que vamos a parar ahí. Pero vemos que hay la cortina es una definitiva separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio y otras cosas que eran muy sagradas para el pueblo de Israel. Vamos ahora al capítulo 30. Mismo libro, capítulo 30, versículo 6. Éxodo 30, versículo 6. Dice, pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Aquí vemos otro detalle de lo que iba a suceder adentro de ese tabernáculo, en la parte detrás de la cortina, en el lugar santísimo. Dios le está diciendo a Moisés, aquí en la final parte del versículo 6, que es donde me reuniré contigo. Cuando entras ahí, Moisés, estamos en comunión tú y yo, y podemos hablar. Ahí me verás y ahí me hablarás. En otra parte de la Escritura nos dice que Dios
hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo, ¿verdad? De cara a cara, sin secretos, sin parábolas, uh, sin misterio. Así hablaba Dios con Moisés adentro del santuario, adentro del tabernáculo, en el lugar santísimo. Solamente Moisés, ¿verdad? Continuamos. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezca sobre este altar ningún otro incienso. Podemos comparar este incienso que a través de las generaciones futuras Israel iba a traerle a Dios con las oraciones de los santos hoy, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero dice el Señor, no traigas ningún otro incienso extraño, solamente mi receta, ¿verdad? Solamente mi receta es lo que voy a aceptar en ese lugar. Y sabemos cuál es tu receta. Ahora, ¿verdad? Es, debes nacer de nuevo. Cuando tomas esa receta, entonces tus oraciones son escuchadas, tus oraciones son contestadas. Versículo 10. Cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Ahora vemos otro aspecto más de qué sucedía adentro de ese tabernáculo, que era sagrado para Dios, tabernáculo que estaba fuera de límites para todo el pueblo de Israel. El único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote, en aquel entonces era Aarón, ¿verdad? Solamente Aarón podía entrar, y ahora más adelante veremos en detalle qué cubría eso, o los detalles de qué sucedía cuando Aarón entraba ahí. Estoy construyendo, como quien dice, un mosaico para que podamos ver al final de esta charla qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que un poquito más de paciencia. Vamos ahora al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Capítulo 9. Voy a leer un poquito aquí otra vez, del versículo 1 al versículo 8. Esta es otra descripción del tabernáculo. Y recordemos que el templo que fue construido por el rey Salomón era una copia exacta de lo que había adentro del tabernáculo en el desierto. Y el templo que fue construido por el king Herod fue una copia exacta también, no solamente de lo que había en el tabernáculo en el desierto, pero también del templo que había construido el rey Salomón. Ok, entonces estamos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, el primer pacto, significando el Antiguo Testamento, tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo,
estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Como dije antes, los detalles de estas cosas son inmensos. El hombre que escribió esto pensaba lo mismo. Dijo, vamos a dejar eso al lado. El punto que quiero hacer, dice él, es así dispuestas todas estas cosas. Versículo 6, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte, es decir, detrás de la cortina, entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Estamos viendo ahora un poquito mejor, se enfoca un poquito mejor qué fue lo que sucedió ese día en el Calvario. Todos esos testigos oculares que recordaron específicamente que la cortina del templo había sido rasgada de arriba a abajo, eran hebreos. En la antigüedad, todos los hebreos, todos los niños hebreos, varones, desde la infancia, desde el momento que aprendieran a hablar y a leer, eran enseñados, tenían que aprender de memoria los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, como se dice, tenían que aprendérselos de memoria. Cada uno de esos testigos oculares entonces tendrían conocimiento, sabían el significado inmenso que tenía esa cortina, ¿verdad? Atrás de esa cortina estaba lo que era santísimo en los ojos de Dios y en los ojos del pueblo de Israel. Detrás de esa cortina entró Moisés a hablar con Dios como un hombre habla con su amigo. Detrás de esa cortina entraba el sumo sacerdote una vez al año, él solo, con la sangre del sacrificio para limpiar los pecados del pueblo. Y sin embargo, cuando Jesucristo se sacrificó, la cortina se rajó y abrió el camino para todo aquel que se acogiera de ese sacrificio. Esas personas podían entrar ahora al lugar santísimo. Ahora podían entrar ahora los cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios, perdonados por la sangre del sacrificio de Jesucristo. Esa gente ahora puede entrar al lugar santísimo a hablar con Dios como amigos, como Moisés hablaba. Pueden entrar al lugar santísimo como el sumo sacerdote a buscar perdón por sus pecados, a buscar perdón por los pecados de su familia, los pecados de sus amigos, los pecados de aquellos que han escuchado la palabra. Podemos orar por esas personas para que ellos vengan también al Señor, para que ellos vengan a las reuniones, para que ellos entiendan qué es lo que Jesús ha hecho. Y más,
como Aarón podía entrar al lugar santísimo a través de la cortina, solamente él solito una vez al año, nosotros ahora que la cortina fue rajada de arriba a abajo, podemos entrar todos los días y si queremos nos quedamos ahí todo el día, ¿verdad? Porque ya la puerta no está, la cortina se fue. Jesucristo se deshizo de ella y gracias a él tenemos todos esos beneficios que estaban solamente guardados para gente especial como Moisés y el sumo sacerdote, no más, ¿verdad? Jesús se encargó de eso. Ahora, todo aquel que obedezca la palabra de Dios, todo aquel que sea bautizado, y antes de eso, por supuesto, se arrepienta de sus pecados y busque a Dios para recibir su Espíritu Santo, puede entrar al lugar santísimo. Ahora no tenemos por qué estar parados desde afuera, tratando de ver qué es lo que está pasando, tratando de ver si hay un Dios en verdad. Existe. Da respuestas a oraciones sanas. Ahora podemos entrar nosotros a ver por nosotros mismos, con nuestros propios ojos, testigos oculares, ¿verdad? Que Dios en verdad existe, que Dios en verdad contesta oraciones. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. La escritura dice básicamente lo mismo que leímos anteriormente y que expliqué. Jesucristo abrió el camino, ¿verdad? Se deshizo de la cortina y ahora está el camino abierto para todos. Vamos al libro de Juan. El Evangelio de Juan. Juan fue el único de los apóstoles que escribió un evangelio. No dio cuenta de lo que sucedió ese día con respecto a la cortina. Juan capítulo 16, versículo 26. Juan 16, 26. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Esas son las palabras de Jesucristo. Jesucristo dice, ustedes que han creído en mí, y al decir Él han creído en mí, significa que se han acogido a mi mensaje, han obedecido mi palabra, han recibido mi Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ustedes que han hecho esas cosas, ustedes que han creído en mí, cuando van al Padre, no esperen que yo pida por ustedes. No esperen que yo haga intervención por ustedes. Porque ustedes ahora son amigos del Padre. Ustedes ahora están en las chancletas de Moisés, ¿verdad? Ustedes ahora son amigos del Padre también. Ustedes no me necesitan para hacer intervención. Ustedes
tienen una línea directa al Padre. Yo me aseguré de eso, dice Jesús. Yo rompí esa cortina para que ustedes pudieran entrar también, para que ustedes puedan tener esa clase especial de comunión con el Padre. Así que nos dice la palabra, vengan adentro de este lugar santísimo, sin miedo, sin temeridad, porque el Padre los espera, como quien espera amigos que vienen a su casa. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y de regreso a usted, Pastor Pedro.